ahora viene lo más fácil, es memoria. La memoria. ¿Y qué tiene la memoria? Dice que la memoria está, digamos, es un proceso. Ve ahí que está entre el recuerdo y el olvido, que es lo que nos hace a nosotros funcionar o guardar nuestra nueva información. Cuando les digo memoria, ¿qué les viene a la cabeza a ustedes? Recuerdo. La capacidad que tiene para recordar, ¿está bien? ¿Qué más? Antes de recordar, ¿qué hacemos? Aprender. Ya, cuando aprendes, ¿qué haces? Cuando aprendes, ¿qué haces? No, cuando aprendes, ¿qué haces? Repetir. Guardas la información. Primero guardas información nueva, ¿no? Las huellas de la memoria. Y después, ¿qué dijiste tú? Capacidad para recordar, para evocar. Guardas, conservas y después vuelves a traer, digamos, arriba. Entonces, la memoria es así cortita, fíjense, es el caudal de los recuerdos. El concepto más simple que nosotros podemos tener ahí es el caudal de los recuerdos, y este caudal de los recuerdos está condicionada y autorregulada por tres funciones. La conciencia también tiene tres funciones, ¿se acuerdan? La memoria también tiene tres funciones. ¿Cuáles son? La capacidad de fijación, que es la de guardar. La capacidad de conservación y la capacidad de evocación. Estas tres funciones de la memoria son muy importantes y tienen que trabajar correlacionadamente una con otra. La capacidad de fijación va a depender, digamos, de la intensidad de la experiencia. Ustedes fijan toda la información que reciben. No, fijamos lo que más nos interesa, sí o no. Y para que nosotros fijemos, obviamente, la intensidad tiene que ser bastante alta. Un ejemplo, ¿han visto los eslogan o la propaganda de Coca-Cola? ¿Por qué es tan pegajosa? Porque es fácil de memorizar, es atractiva a la vista y siempre está, digamos, en movimiento, no es estática, ¿se acuerdan? ¿No ven? Por eso es que si uno piensa Coca-Cola, siempre cualquiera de las propagandas me sale a la cabeza, me viene a la mente. ¿Sí o no? Como hace rato les he preguntado, digamos, de conciencia, parece que no vinieron a clases, ¿no? No nos interesa todavía, por eso no hemos memorizado, pero para el examen con seguridad van a estudiar. Entonces, la capacidad de fijación va a depender de la intensidad de la experiencia. Esa experiencia tiene que despertar el interés en ustedes. Y cuando despierta el interés en ustedes se llama atención. Es la capacidad que cada uno tiene de fijar, digamos, las cosas que le interesan. Y también depende de la repetición de la información. Como que cuántas veces estudias para que tú recuerdes. ¿Cuánto es tu límite? Sí. 3 veces. En las 3 veces ya te sientes satisfecha. No, más una cosa cuando En la primera vez que estudias, tú rayas o haces, digamos, mnemotécnicos, algunos conceptos pequeños, definiciones pequeñas. Y después de eso, ¿qué haces? ¿Estudias eso nomás ya o vuelves a leer todo el libro? Solo repeticiones. Es una forma que tienen muchos de estudiar y que debería ser. Uno, leer a conciencia todo el libro completo y sacar, digamos, resúmenes de ahí, las cosas más importantes que te han llamado la atención. Por
eso es que mucha gente estudia en grupos, ¿no? Tiene su grupo de estudios. Entonces, si a ella le llamó la atención, digamos, la capacidad de fijación, el otro hace conservación y ese otro hace evocación, y los tres juntan, digamos, sus resúmenes para hacer uno solo. Porque a veces no se puede también hacer todo en uno, ¿verdad? Entonces, si ven, para la capacidad de fijación, entonces, el estímulo ese que ustedes quieren guardar, tiene que ser lo bastante interesante, atractivo y repetitivo para que ustedes puedan guardar esa información. Sí o sí tiene que ser así. Porque todo esto también no se vaya a olvidar, que con algunas enfermedades vamos a perder. La capacidad de conservación o de guardar la información nueva es conocida también como memoria inmediata o a corto plazo. Es lo que más rápidamente se recuerda, ¿no? Y esta también puede dividirse, digamos, en memoria remota o a largo plazo. Entonces tenemos información inmediata e información remota. Y todo esto, digamos, para que funcione bien, tiene que ver en la memoria a corto plazo, el lóbulo temporal, el hipocampo, los tubérculos maxilares, tienen que estar funcionando muy bien para que nosotros tengamos una muy buena memoria a corto plazo. O sea, la memoria esa rapidita, la que leemos a último nomás y vamos al examen, ¿no? Esa es la memoria a corto plazo. Y la memoria a largo plazo, obviamente, no solo tiene que tener eso bien, sino también que tiene que consolidarse, que las sinapsis neuronales de nuestro cerebro tiene que tener una muy buena cantidad y traspaso, digamos, de información mediante el RNA. Seguimos viendo, para tener una buena memoria, esos lugares, digamos, de la parte del lóbulo temporal, el hipocampo y los tubérculos maxilares tienen que estar bien. No puede haber, digamos, ningún daño orgánico a ese nivel para poder guardar información nueva. Ahí se guarda la información nueva. Ya para la información antigua, la más larga, a largo plazo, tiene que estar todo eso y también tiene que estar, digamos, las sinapsis bien estructuradas de las neuronas para que el RNA mensajero pase de una a otra. Muy importante. Y la evocación, digamos, se supone que es, digamos, la recuperación de nuestros recuerdos guardados. Esta evocación puede ser espontánea, especialmente en etapas de relajación mental, digamos, y puede ser también involuntaria cuando, digamos, los recuerdos son extraídos con interés. Nosotros tenemos la capacidad para guardar información nueva y antigua, ¿no? Y también tenemos la capacidad para evocarlas. Va a depender de la intensidad de lo que queremos nosotros traer a la luz, lo que va a funcionar nuestra memoria. Por eso se dice que la memoria está llena de huellas genéticas. O sea que todas las cosas que nosotros hacemos aparentemente se guardan ahí. La intensidad de ese recuerdo guardado va a depender, digamos, del estímulo que lo ha generado. A ver, eso va a depender todo. Pero se dice que instintivamente guardamos todo, solo que hay cosas que no las recordamos adecuadamente o no las recordamos de por vida. Y lo que más recordamos es lo que hemos guardado con mayor intensidad, con mayor interés. Todo esto es en cuanto, digamos, a la memoria. Ya sabemos que la memoria es el caudal de los recuerdos y está condicionada y autorregulada por tres sectores que son, digamos, la capacidad de fijación, la capacidad de conservación y la capacidad de evocación, digamos. Y que las estructuras neuronales, como ser el lóbulo temporal, los tubérculos maxilares, el hipocampo, las sinapsis de las neuronas tienen que estar muy bien desarrolladas, tienen que estar activas sin ninguna lesión para que la información se guarde, digamos, a cabalidad. ¿Está bien? Ya aquí he hecho 3 preguntas, por si acaso. Pero también tenemos que ver, digamos, que el guardar información es todo un proceso.
Y este proceso, digamos, de guardar información está muy bien organizado. Pero aún estando bien organizado, también es imperfecto, ya que va a tener ciertas debilidades, digamos, y estos van a provocar fallos y limitaciones en la memoria. Tiene todo bien estructuradito el cerebro. Nuestro CPU es magnífico. Tiene bien estructuraditas las informaciones que va a dar, pero pese a eso, tiene fallas. Se llaman fallos o limitaciones de la memoria. Y estos fallos van a radicar, digamos, en que van a formar parte de nuestra vida y obviamente muchas veces van a hacernos recordar lo que queremos olvidar. ¿Sí? Y por eso salen dos preguntas. ¿Sabemos olvidar del mismo modo? ¿Qué es lo que olvidamos más? Generalmente, sin ir a trastornos o problemas de la memoria. ¿Qué olvidamos más rápidamente? Las cosas que no son interesantes, digamos, o voluntariamente queremos olvidar, digamos, eventos traumáticos que nos hayan pasado, bloqueamos. Tenemos esa capacidad también de bloquearla, la memoria, a eventos traumáticos que nos hayan pasado, dependiendo, digamos, de la intensidad de eso. Y después también la otra pregunta, ¿solemos olvidar determinadas cosas? Sí, si nos han hecho mucho daño. Las olvidamos. Entonces, se basa, digamos, en una premisa que dice que los fallos de los recuerdos siguen dos reglas básicas. ¿Cuáles son esas dos reglas básicas? Uno, se olvida más fácilmente lo que nos es indiferente o desagradable. Nosotros los seres humanos tenemos esa capacidad de olvidar lo desagradable. Un ejemplo un poco traumático real. Niños que han sido abusados de pequeñitos tienden a bloquear eso y olvidarlo totalmente. Y tiene que haber un evento traumático fuerte en la adolescencia o en su adultez que trae, digamos, a la luz eso. Si no, olvidan totalmente. No todos. Algunos que tienen esa capacidad y se olvidan así que completamente. Bueno, se puede. Pero también la otra regla básica es la que sigue la ley de Ribot. Y Ribot dice, acuérdense, Ribot dice que se olvida más fácilmente lo antiguo que lo moderno. O sea, todas las cosas antiguas. Esa es la ley de Ribot, que se sigue también. Como les decía, respecto a esos recuerdos desagradables, muchas veces llegamos, digamos, a reprimir estos recuerdos y obviamente es como un mecanismo de defensa para nosotros. Es una especie de olvido especial que directamente está orientado, digamos, a disminuir el conflicto, a mitigar el dolor de esa situación. Y esta represión, como se llama, es una especie de olvido activo, selectivo, defensivo del ser humano. Nosotros, como seres humanos, tenemos como 24 mecanismos de defensa que ya están bien instaurados, digamos, de los cuales unos 12 a 14 debemos manejar bien. La negación, la progresión, la represión, etc., son, digamos, los mecanismos que más rápidamente vienen a nosotros, que son los mecanismos de defensa. Entonces, esta represión es el olvido activo, selectivo y defensivo, cumpliendo una función protectora para nuestra conciencia. Vean cómo también se protege, digamos, del ser humano de todas estas cosas malas que muchas veces pueden ocurrirnos, ¿no ven? Entonces, por eso es que también nuestra memoria nos da, digamos, la capacidad de que con mucha facilidad podemos distorsionar, modificar, cambiar nuestros recuerdos, conocidos como errores de
omisión o deformación. Y este cambio de los recuerdos puede estar influido, digamos, por nuestros sentimientos, por nuestro estado de ánimo o también por alguna alteración patológica que podemos tener, alguna enfermedad mental. Entonces las enfermedades mentales también pueden curar, digamos, modificando nuestros recuerdos. Y los recuerdos muchas veces los modifican de acuerdo a su patología. Un paranoico, una persona desconfiada paranoica, va a modificar un recuerdo real que tenía, digamos, de algo malo que le haya pasado, pero no va a ser tan vívido que lo va a modificar ese recuerdo y lo va a sostener todo el tiempo. Un ejemplo que se da. Por eso es que decimos, digamos, que la memoria está en íntima relación, si se ve, con la conciencia que hemos estudiado la anterior vez y la inteligencia. No es lo mismo decir memoria e inteligencia, pero de que van coordinadas juntas ellas, sí, digamos. Tiene que haber un buen caudal de los recuerdos, una buena memoria para que también la inteligencia sea, digamos, efectiva, digamos, en la persona. Pero no solo inteligencia es saber hacer las cosas o saber entender, también es saber resolver las cosas. Entonces, no solo es la capacidad, sino también es la capacidad de resolución de problemas que va a tener. Es por eso que la memoria y la inteligencia, digamos, van ligadas juntas. Hemos visto, conciencia estaba relacionada con afectividad, con memoria, con un estado físico saludable, ¿lo ven? ¿Se acuerdan? Y ahora también estamos viendo que la memoria está relacionada no solo con la conciencia, que estaba relacionada con eso, también con la inteligencia. Una y otra se van, digamos, encarnando. Entonces, la memoria vendría a ser una condición previa para la inteligencia. Y da un ejemplo, una memoria desarrollada no siempre se va a acompañar de una inteligencia bien desarrollada. Podemos tener, digamos, una memoria, como diga, hipermnesia, un aumento de una memoria bastante fluida, pero podemos tener una inteligencia reducida, o sea, disminuida. Entonces, van juntas, pero no siempre, digamos, una buena memoria va a dar una buena inteligencia. Voy a bajar todo porque quiero que tengan este cuadrito y que no se olviden que en el texto también está. Los trastornos de la memoria se van a dividir en amnesias, hipermnesias y paramnesias. Las amnesias se van a dividir en anterógrada o de fijación, que se altera en la unificación de la conciencia, en el síndrome orgánico cerebral, la amnesia retrógrada o de conservación, que puede ser global, acunar o selectiva, y la amnesia de evocación. ¿Qué es la amnesia? Vamos a ver posteriormente. Es el debilitamiento, la disminución de la memoria. Pero ahorita estamos dando simplemente que quiero que vean. Fíjate en tu cuadrito. Hay un cuadrito, digamos, ahí, los trastornos de la memoria. Un esquema. Es un esquema que está ahí. ¿Dónde está memoria? Te dejé con memoria. Ya lo cambió. Pero cuando tengan van a ver el esquema. Esto es en general lo que les dije. Las hipermnesias tienen que ver con la pseudohipermnesia, con la criptomnesia y con la epnesia. Y las paramnesias tienen que ver con los falsos reconocimientos, con las confabulaciones y con la mentira patológica o pseudología fantástica. Este esquema ustedes lo tienen que conocer así como está, que ahora vamos a ir desglosando uno a uno. Hemos visto, ¿verdad? Entonces, están las amnesias, están las hipermnesias y las paramnesias, y cada una, digamos, tiene sus identidades. No se olviden ahí. Ya vamos por la cuarta pregunta, creo. Quinta. Les he dicho.
a ver qué es la amnesia. La amnesia es el déficit de la memoria que puede afectar los procesos de fijación, de conservación y de evocación. O sea, estos, ¿qué se llamaban a estos? Son los sectores de la memoria. ¿Se acuerdan? Los tres. Y aquí la amnesia va a alterar los tres sectores de la memoria. La amnesia de fijación, llamada también anterógrada, es la pérdida de la memoria reciente. Ese es su concepto. La pérdida de la memoria reciente. Esta amnesia de fijación es el síntoma principal del síndrome orgánico cerebral y de las demencias. Los pacientes mayores de 65 años normalmente, fisiológicamente, van a entrar en un deterioro. Y la amnesia de fijación o anterógrada es uno de los primeros síntomas que nosotros vamos a encontrar en este tipo de pacientes. Los olvidos frecuentes de esas pequeñas cosas, donde puse la llave, donde están mis anteojos, le puse o no le puse sal a la comida, apagué la luz, etc. De nuestros abuelitos, si ustedes tienen abuelitos. Frecuentemente se olvida. Es el síntoma principal, digamos, en el inicio de esta enfermedad, ya sea síndrome orgánico cerebral, ya sea demencia. ¿Qué pasa? Ellos van a ir perdiendo los recuerdos relativos a hechos que ocurren tras la acción de un factor que causa la amnesia. Van perdiendo. Es también un síntoma principal del síndrome de Korsakoff, conocido también como síndrome amnésico, que es causada por el alcoholismo. El alcoholismo va a provocar lesiones bilaterales en el circuito hipocampo magnilo-singular y obviamente esto va a poner en problemas a la memoria anterógrada. Como pone problemas a la memoria anterógrada, que son recuerdos nuevos, obviamente va a haber amnesia de fijación, conocida también como amnesia anterógrada. Entonces, lo mismo, digamos, esto mismo va pasando cuando hay tumores, digamos, en el diencéfalo o a nivel del lóbulo frontal, etc. Y estos se van a acompañar también, ya hablando de enfermedades, ¿no? De la demencia, del síndrome orgánico cerebral, se va a acompañar, digamos, de obnubilación en grado de... Estamos hablando ya del Korsakoff, que se va a acompañar, digamos, de obnubilación. Luego tenemos la amnesia retrógrada o de conservación. En la amnesia retrógrada hay una pérdida de los recuerdos ya grabados, ya guardados. Se pierden los recuerdos que ocurrieron con anterioridad y esto causó la amnesia. Y esta amnesia retrógrada o de conservación se puede manifestar, digamos, de tres maneras. Como una amnesia global masiva, como una amnesia lacunar y como una amnesia selectiva. Si ven, su compañera me va a ayudar, en la partecita de las amnesias retrógradas está a un lado, digamos, global masiva, lacunar y selectiva. Esto es importante que ustedes manejen en esta situación. Le voy a sacar una foto y les voy a preguntar. Es la quinta pregunta, ya también no le decís, ponle un asterisco, pero no pongas así. Le voy a hacer una foto, sacar una foto y les voy a mandar para que vayan bien. Estamos en...
que estábamos, ¿se acuerdan? En el segundo, esta se subdivide en global, lacunar o selectiva. Entonces, la amnesia global, considerada o llamada también masiva, es donde se pueden llegar a perder los recuerdos de todo el pasado del individuo. Pero más frecuentemente es el pasado inmediato o reciente lo que olvida. Esto puede presentarse de una manera súbita, intempestiva, provocando también desorientación alopsíquica. ¿Qué era la desorientación alopsíquica? ¿Qué era alo? ¿Tiempo y espacio? ¿Y auto era? Hemos dividido en dos, la orientación no se olvide. Entonces, van a provocarles una desorientación alopsíquica, que muchas veces esta desorientación alopsíquica se puede presentar con hemiparesias que pueden durar 24 horas o más, digamos. La causa principal de esta amnesia global masiva puede ser, digamos, un traumatismo cráneoencefálico. Una vez resuelto este problema del traumatismo cráneoencefálico, puede recuperar, digamos, en su totalidad la memoria. En algunos puede quedar una amnesia residual todavía de algunas cosas. En otros, esta pérdida global o masiva de la memoria puede seguir un curso lento y gradual, y puede ir perdiendo, retrocediendo más, hasta perder los recuerdos más antiguos. ¿Qué es lo que provoca esto? Provoca, digamos, un paciente que haya tenido un daño cerebral por arteriosclerosis o el abuso de alcohol, digamos, que pueden hacer, digamos, que la memoria se vaya perdiendo más y más dentro de esta amnesia global masiva retrógrada. Eso tenemos que ver, digamos. Y hay que considerar que cuando ya llegamos a esta amnesia retrógrada, ya llegamos a diagnosticar demencia, esto ya es, digamos, una forma irreversible de la pérdida de la memoria. ¿Entienden? ¿No? Todavía la memoria anterógrada podemos recuperar un poquito, pero la retrógrada no. Eso ya, digamos, la de conservación ya es muy difícil. La global. Ahora tenemos la amnesia lacunar. En la amnesia lacunar tiene, digamos, una pérdida de recuerdos, pero de un espacio, de un tiempo concreto, de algo así, digamos, como un paréntesis que hubiera hecho, ¿no ve? Y esto suele presentarse, digamos, como cuando hay situaciones de déficit de la conciencia, cuando hay una epilepsia. Si ustedes han visto en neurología un paciente epiléptico, tiene el aura, ¿no? Esa sensación de que él muchas veces lanza un riquito, se cae. Lo que ha pasado entre el aura y su recuperación, el paciente no recuerda nada. Solo ve sus secuelas el paciente, ¿no? Entonces ese es un ejemplo bien claro acá de lacunar. Es concreto, es breve, se presenta, digamos, en las crisis epilépticas o también en pacientes con traumatismos cráneoencefálicos. Si esta pérdida lacunar de la memoria dura más de 24 horas, el daño cerebral que se ha provocado tiene un mal pronóstico. Solo hemos puesto en esta lacunar dos patologías que pueden provocar eso: la epilepsia y traumatismo cráneoencefálico. Pero no se olviden que con cada crisis epiléptica el paciente, las células, las neuronas del paciente mueren miles a miles, ¿no? Con cada crisis convulsiva. Entonces, esa muerte neuronal puede provocar también otro tipo de alteraciones. Y tenemos en el tercer lugar la amnesia selectiva, que es la pérdida de los recuerdos acerca de un tema concreto, significativo para el individuo. Es como que cuando algo malo te ha pasado y no quieres recordarlo porque ha sido desagradable, doloroso, y es considerado esta amnesia selectiva
como amnesia psicógena. El ser humano, para protegerse, decide internamente olvidarlo, bloquear ese recuerdo. ¿Sí? Y esto puede darse la amnesia psicógena en diferentes situaciones traumáticas y también, digamos, por bloqueos emocionales que puede pasar en el ser humano. La amnesia psicógena puede ser desencadenada también por factores psicosociales. Aquí la información que se va a ir perdiendo es sutil, es importante, pero a la vez es muy traumática y dolorosa para la persona que sufre. Aquí no intervienen, digamos, agentes que causen daños cerebrales. Es más, digamos, desencadenada por factores psicosociales. Y dentro de los psicosociales, acuérdense de todos los factores dañinos que pueden llegar a un ser humano, sea hombre o mujer, niño, niña, etc. Por lo general, esta amnesia psicógena es localizada en un periodo de tiempo, pero en algunas ocasiones puede llegar a ser generalizada, en donde el paciente o la paciente olvida todo su pasado, incluyendo su propia identidad. Esto se puede presentar en casos de simulación, en casos de mentirosos patológicos, pero también se ha visto, no muy seguido, muy rara vez que lo han descrito en los libros, personas que han olvidado totalmente su vida anterior y han hecho una vida nueva, con familia nueva, con trabajo nuevo, todo en un lugar distinto, pero que no recuerdan nada. Y como lamentablemente no hay cómo, digamos, hacerte recordar la otra parte de Dios, entonces no hay cómo censurarse si realmente podría ser una simulación bien planificada, digamos, pero que no haya en el electroencefalograma, en el electrocardiograma, no hay un poco ni un ápice, digamos, de que está mintiendo, no nos sale, digamos, una reacción, no tenemos como ver, pero se han dado, digamos, casos. Tenemos luego la amnesia de evocación, que es la tercera, ¿se acuerdan? ¿No? Estamos aquí en la de evocación. Les he mandado la cosa. En la amnesia de evocación, conocida también como afasia amnésica, que no sabe cómo recordar, está caracterizada porque hay un empobrecimiento del lenguaje y hay una incapacidad para reconocer objetos ya conocidos anteriormente. Sabe qué es, pero no puede decirlo. Uno le dice, mire, ¿qué es esto? Mire, él está ahí, se esfuerza, digamos, sabe que es un libro, pero no puede decir que es un libro, y aún conociéndolo. Amnesia de evocación. La amnesia de evocación también se puede presentar, digamos, en la epilepsia, cuando hay una afectación de lo que es el lóbulo temporal, donde obviamente acá en esta afectación vamos a ver, digamos, más específicamente en la enfermedad de Alzheimer. Cuando el lóbulo temporal se afecta, entonces, digamos, la demencia va a ser un poco más cruda, más fuerte. Doctora, ¿la amnesia psicógena se puede recuperar si al paciente se le hace recuerdo de lo que no se acuerda, un trauma? ¿Te has dado cuenta? No hay un daño orgánico, no hay un daño cerebral, es más por problemas psicosociales. Entonces el paciente, normalmente en muchos de estos casos hacemos lo que antes hacían la hipnosis, ¿no? Para ver qué es lo que le estaba bloqueando para que haga esa situación. Entonces, o se hacen más terapias cognitivo-conductuales para que él vaya asumiendo poco a poco. Se puede recuperar. Por eso no tiene daño orgánico esto. Es la única que no tiene daño orgánico. Es más, digamos, por los factores psicosociales. En esta amnesia psicógena puede entrar, digamos, un paciente, un niño, una mujer, un hombre violado, o que haya participado de un evento traumático muy fuerte, donde solo él haya sido el sobreviviente. Como ha ocurrido, ¿no? El otro día han muerto papá, mamá, hermano y tío, creo algo más, y una niña de 6 años se ha salvado.
¿Cuáles son sus recuerdos de esa niña de aquí más adelante? Vamos a tener que analizar. ¿Qué tanto está traumada esa niña? Vamos a tener. Ojalá haya estado dormidita cuando pasó el evento y no haya tenido esa conciencia de todo el vuelque que han tenido todo eso. Entonces va a depender muchas de las cosas. Entonces, este tipo de niños muchas veces son los que guardan los digamos. Y si uno no molesta mucho, entonces ellos no van a recordar. Pero no es una cosa, digamos, que haya sido un daño orgánico. Es por algo emocional. En enfermedad de Alzheimer, el tipo de amnesia va a depender del estadio en el que se encuentre el paciente y solo va a ser la evocación en primera instancia o va a evolucionar a otro tipo de amnesia. La amnesia en paciente de tipo Alzheimer o cualquier demencia siempre va a empezar con la amnesia anterógrada, retrógrada. Primero la digitación, la de conservación y la de evocación. Va a olvidar los tres sectores de la memoria se van a ir afectando. Solo que más rápidamente se afecta el paciente con demencia tipo Alzheimer porque el tiempo de evolución es más corto. La demencia tipo Alzheimer el tiempo, digamos, es entre 5 a 10 años máximo. En cambio, una demencia, cualquiera vascular, etcétera, puede durar más de 10 años. Pero son así, va progresivo. Empieza con amnesia de evocación, o sea, de fijación, conservación, evocación. Gradual. Y a veces se presenta a los 3 segundos. Depende mucho del paciente, de las características clínicas, del modo de vida que ha tenido, de la alimentación que ha recibido, del apoyo de la familia, todas esas cosas. Luego tenemos la pseudoamnesia. La pseudoamnesia se presenta, digamos, es otra patología que se va a dar también en pacientes ansiosos y depresivos. El paciente ansioso y depresivo tiene problemas de atención y de concentración. Y parecería que eso influye mucho en lo que es la memoria, entonces hay una sensación subjetiva de pérdida de la memoria. Un paciente deprimido, usted no va a poder hacerlo analizar o recordar muchas cosas. ¿Entienden? Parecería que está. Por eso es que nosotros llamamos mucho, digamos, esa parte como pseudodemencia o pseudoamnesia, porque hacemos una diferenciación, digamos, con la depresión. Se da medicamento antidepresivo y el paciente vuelve a la normalidad. Lo que tenemos que tener bien claro es, cuando decimos demencia, la demencia normalmente es después de los 65 años, muy poco frecuente, que se ha dado más antes, pero solo el 10% de los pacientes con demencia se curan, que se llama la demencia secundaria, porque sabemos a qué hacen los demencia. En cambio, los depresivos con el tratamiento rápido salen a flote, entonces vuelven a recordar. Esa es la gran diferencia con la pseudoamnesia o la demencia depresiva. Luego tenemos el segundo grupo, que serían las hipermnesias. Y las hipermnesias las hemos, digamos, clasificado en pseudohipermnesia, en criptomnesia y la ecmnesia. La hipermnesia, si analizamos el concepto, es poseer una muy buena memoria. Poseer una muy buena memoria es tener una gran disponibilidad para poder recordar voluntariamente los recuerdos. Y los pacientes autistas tienen esta capacidad de hipermnesia. Ellos recuerdan hasta detalles mínimos. Parecería que no están aquí como nosotros, ¿no ven? Porque puede estar ahí sentadito en un lado, digamos, pero ellos, sin mirarnos de frente, han visto muchas cosas y ellos recuerdan muchos detalles. Hipermnesia es como que un aumento de la memoria. Hiper es aumento, se ve imaginar. Pero la hipermnesia se divide en pseudohipermnesia, en criptomnesia y en ecmnesia. La pseudohipermnesia es una característica también, digamos, de los pacientes con alteraciones o delirios paranoicos. La pseudohipermnesia se caracteriza por la evocación, o sea, traer al presente insistentemente
recuerdos de lo que pasó, que lo hacen los pacientes paranoicos. La motivación, lo que les lleva a ellos a recordar así, es porque se sienten amenazados y se sienten que están rodeados de gente mala, y obviamente para demostrarnos que es así, ellos van a traer, digamos, al momento, digamos, el momento en el que ellos fueron víctimas, en los que los agredieron, los que les hicieron una y otra cosa. El paciente paranoico va a acumular detalles del pasado, de cuando sí realmente lo agredieron, sufrió un impacto, pero lo va a mantener esos detalles y lo va a traer a la realidad. ¿Entienden? ¿No ven? O sea, un paciente paranoico, para que sepa, es el paciente desconfiado, susceptible, inseguro, que cree que le quieren pegar, que lo quieren matar, que le quieren hacer algo, entonces siempre está ahí retraído, viviendo con ese miedo, digamos, con esa inseguridad. Y alguien siempre le hizo algo, digamos, ellos pueden encontrar a más chicos, no, como me pegaron esa vez y me hicieron eso, digamos, vuelve a lo mismo, vuelve a lo mismo y vuelve a lo mismo. Repite y repite la misma situación. No se van a olvidar eso. Entonces ellos, para dar respaldo a lo que están diciendo, traen esa información del pasado al presente. Tenemos la criptomnesia. La criptomnesia consiste en recordar, así claramente, porque es el concepto mismo este, consiste en recordar muy vivamente y minuciosamente los recuerdos de una época pasada, conservando la orientación en el presente. Supongamos un recuerdo del pasado, a ver, un recuerdo bonito que tenga del kinder, pre-kinder. Cualquiera. Algún recuerdo que quieran así, pero lindo, lindo, lindo. Primer viaje entre amigos. ¿Cuándo fue? Pero por ahí. Yo me voy a inventar ese viaje de amigas. Ellas conocieron a unos amigos que obviamente lo que haces allá lejos no se sabe qué hacer, pero que lo traen cuando se juntan. Lo traen, digamos, a colación esas cosas que hicieron, pero sabiendo que ahora es martes 27 de agosto del 2024, que ellas viajaron en agosto del 2023, digamos. Ahora estamos de vacaciones. Un ejemplo, digamos. Pero acá, este ejemplo lo vamos a llevar, digamos, a la infancia, o sea, más adelante. Entonces, ustedes van a recordar ese evento bonito, digamos, como igual se recuerdan eventos traumáticos, pero en esta época, sabiendo que hoy es esta época, sin perder la orientación en el presente, sin perder. ¿Ya? Y esto se presenta, digamos, en estados disociativos de la conciencia, en estados crepusculares histéricos, he dicho, no pierden la conciencia, ¿no ven? En epilépticos, en estados hipnóticos y en descompensaciones maníacas del trastorno bipolar, donde no se pierde la conciencia en ningún momento. Pero en los epilépticos, ¿cómo? Hay recuerdos que mantienen los epilépticos fijos o sea, la epilepsia será una crisis convulsiva, que hay un desequilibrio eléctrico en las neuronas, etcétera, que las descargas eléctricas provocan, digamos, todas estas cosas, pero no por eso ese paciente epiléptico no va a tener también todas esas cosas. Solo que nos están dando en qué tipo de pacientes puede haber, digamos, esta criptomnesia. Tener recuerdos bonitos del pasado, pero sabiendo que hoy es presente, que hoy es martes. Lo que no pasa con la amnesia. Fíjense, la amnesia consiste en evocar recuerdos del pasado, pero perdiendo la orientación en el presente.
Criptomnesia es recordar, pero sabiendo qué día es ahora. Amnesia es recordar, pero pierdes la conciencia de ahora y te vas al pasado. Como dice, ¿no? En algunas parejas, la mujer nunca olvida la primera vez que le ha sido infiel y le dice al varón, por más que le haya dicho que le ha perdonado 20.000 veces, le dice exactamente cómo estaba vestido ella, en qué posición estaba, que si su mano estaba en el bolsillo, con detalles. ¿Sí o no? Le dice con detalles y lo vive intensamente. Es cuando le recuerda, le dice todo eso, intensamente lo vive ese día como si hubiera sido ese día. Fisiológicamente sería una iglesia. Oh, díganme chicos, si alguna vez ustedes ni siquiera recuerdan, pero su corteja les ha recordado así minuciosamente cosas que ustedes se han olvidado. La mujer tiene esa capacidad de recordar esas cosas. No se vayan a olvidar. Fisiológicamente. En cambio el hombre olvida todos esos detalles y dice, pero si ya me has perdonado, dice, ¿qué estás volviendo a hacer? Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Y es cierto, ellos lo olvidan fácilmente, pero no sé por qué la mujer tiene tendencia a recordar y guardarlo ahí. Y creo que va a cambiar hasta ahora porque sigue así. Es más, fisiológicamente pasa eso. Patológicamente, obviamente, eso no debería pasar. Ahí nos da un ejemplo. Mientras en la criptomnesia se recuerda el pasado desde el presente sin olvidar el presente, en la iglesia el individuo cree estar en el pasado de manera que tiene la impresión de vivir como actual una experiencia anterior. Las revive. Las veces que lo recuerda, lo revive con la misma intensidad. Esta amnesia está relacionado muy de cerca con esas patologías donde hay una alteración de la percepción y del pensamiento, cuando hay alucinaciones e ideas delirantes. También se conoce a esta amnesia como delirio amnésico porque tiene la sensación de revivir algún recuerdo auténtico o como si se constituyera en el presente, digamos. Y obviamente esto va a generar todo lo que concierne, digamos, a la reacción emocional, a las reacciones, si quieren, agresivas, todo igualito lo pasa. De igual a igual. Luego tenemos el tercer grupo que hemos dicho, las paramnesias. Y dentro de las paramnesias vamos a hablar de los falsos reconocimientos, de las confabulaciones y de las mentiras patológicas. La paramnesia, su concepto es una mezcla entre recuerdos deficitarios y distorsiones o errores graves de la rememoración de los mismos. Ese es el concepto. ¿Entienden, correcto? Mezcla entre los recuerdos deficitarios y distorsiones o errores graves de la rememoración de los mismos. La paramnesia también se conoce con esas palabras francesas, el déjà vu, el déjà vu y el déjà entendu. O sea, ya ha visto, ya ha vivido, ya ha entendido o ya ha escuchado. Son palabras francesas. Y dentro de esto vamos a ver que los falsos reconocimientos de las paramnesias se refieren a la identificación errónea que hacen algunos pacientes de personas conocidas cuando normalmente es la primera vez que los están viendo. Tenemos tres tipos de paramnesia: falso reconocimiento, confabulación y la mentira patológica. El falso reconocimiento es la identificación errónea que hacen a los pacientes de personas conocidas cuando es la primera vez que los ven. O bien también pueden identificar objetos como iguales o como que otros habían visto anteriormente, cuando en realidad
se trata de que es la primera vez que están viendo ese objeto. El falso reconocimiento también se le conoce como reduplicación o paramnesia reduplicativa. ¿Ve? Falso reconocimiento o paramnesia reduplicativa. Las confabulaciones son recuerdos engañosos, son falsificaciones del recuerdo que aparecen en estados de lucidez de conciencia. Normalmente las confabulaciones se asocian a la amnesia orgánica y que el paciente no mantiene durante mucho tiempo. Las confabulaciones son, digamos, síntomas también que nosotros vamos a ver en los pacientes con demencia. Porque los pacientes llenan con historias falsas los huecos que tienen en su memoria y que pueden contar cosas, digamos, los viejitos, que se llaman confabulaciones. Y aquí viene lo que es la mentira patológica. La mentira patológica es cuando el propio autor de la mentira cree en ella. Normalmente todos mienten, pero no se trata eso de mentira patológica, sino de invenciones falsas, digamos, muchas veces para demostrar validez, para demostrar que son capaces, y muchos chicos para demostrar su hombría, ¿no? Levanta una pesa de 50 kilos, probablemente levanta carga, pero pesa de 10 kilos, pero 5 kilos. ¿Me entienden? No es así. Pero cuando la mentira patológica se va haciendo más intensa, se llama pseudología fantástica. Ya no solo se cree su mentira, sino que él elabora, digamos, sus invenciones muy complicadas, de una manera muy fantástica, muy elaborada, para conquistar, digamos, la estimación de los demás. Estos llegan, como hemos dicho, a creerse su propia mentira y pueden armar grandes planes que se desbordan de su control y que muchas veces la policía tiene que intervenir porque el paciente se sale de freno con el fin de llegar a los demás, de fascinar a los demás. El paciente puede llegar a estafar, a suplantar personalidades, a cometer fraudes. Hay muchos, pero lo que más me llamó, uno de los que más me llamó la atención y que el paciente, digamos, tuvo que internarse, o su papá lo internó de una forma privada a su hijo, empresario, sí. En el año 2004, 2005, hay una gran propaganda para que Vicente Fernández llegue. Se habían vendido locaciones, ya se habían vendido grandes cosas, faltaba como 2 semanas o 3 semanas para que llegue. Y algún periodista así, ¿no? Hay le pregunta a Vicente Fernández en México, Guadalajara específicamente, ¿y cómo van los preparativos para su gira por Bolivia? ¿Bolivia? ¿Cuándo? ¿Dónde? No tengo ningún plan para ir a Bolivia. Él dijo que realmente, pero cuando uno hablaba con él, te contaba todos los planes que ya estaba aquí, o sea, todo tenía armado acá. Se había gastado toda la plata, ya vendió locaciones, todo eso. Y el padre, para que no vaya a la cárcel, tuvo que devolver todo. Y el hijo estuvo un buen tiempo en el psiquiatra. Empresario. Y era empresario, les juro que era empresario. Su papá es empresario, digamos, de alto nombre. Y de digo, no estoy hablando de un joven solo, estaba hablando en esa época de una persona de 35 años. Y el sonado fue, Vicente Fernández no viene. Y eso es todo lo que se
cada uno hemos ido detallando, así que no se vayan a olvidar. La diferencia entre criptomnesia y eunesia es que criptomnesia mantiene, digamos, la conciencia de la fecha y la eunesia pierde la conciencia de la fecha. No se vayan a olvidar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a lo que les decía, chicos, vayan ustedes acordando, recordando, digamos, temperamento, actitud, es lo que hemos hecho en semiología. Semiología, esas preguntas son de semiología. La próxima semana hacemos inteligencia. Después de inteligencia hacemos afectividad y damos examen. Examen primer parcial. Damos inteligencia. El primer parcial lo tomo de las cosas más fáciles, más bonito eso. Para el segundo parcial vamos a tener percepción, que es un poquito ardua sobre alucinaciones, ilusiones. Pensamiento, que es un poquito complicado también que va a vivir.